Un llamado a la oración. Capítulo 3. La oración, el deber más descuidado. Me pregunto si oras, porque no hay un deber más descuidado en la religión que la oración privada. Vivimos en días de abundante profesión religiosa. Ahora hay más lugares de culto público que antes. Hay más personas que asisten a ellos que antes. Y, sin embargo, a pesar de toda esta religión pública, creo que hay un gran descuido de la oración privada. Es uno de esos asuntos privados entre Dios y el alma que ningún ojo ve. Por lo tanto, uno que los hombres están tentados a pasar por alto y dejar de hacer. Creo que cientos de miles nunca pronuncian una palabra de oración en absoluto. Ellos comen, ellos beben, ellos duermen, ellos se levantan, ellos van a su trabajo, regresan a sus hogares, respiran el aire de Dios, caminan sobre la tierra de Dios. Ellos disfrutan misericordias de Dios. Ellos tienen cuerpos que están muriendo, tienen juicio y eternidad por delante, pero nunca le hablan a Dios. Viven como las bestias que perecen, se comportan como criaturas sin alma. Ellos no tienen una palabra que decir a aquel en cuya mano está su vida, aliento y todas las cosas, y de cuya boca deben recibir algún día su condenación eterna. ¡Cuán terrible es esto! Pero si tan solo se conocieran los secretos de los hombres, nos daríamos cuenta de cuán común es. Creo que hay cientos de miles de personas cuyas oraciones no son más que meras fórmulas, un conjunto de palabras que se repiten de memoria, sin un pensamiento acerca de lo que significan. Algunos dicen más que unas pocas frases apresuradas aprendidas en el jardín infantil cuando eran niños. Algunos se contentan con repetir el credo, olvidando que no hay peticiones en el mismo. Algunos se apegan a la oración del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, pero sin el menor deseo de que estas peticiones solemnes puedan ser concedidas. Incluso, muchos de aquellos que utilizan las buenas fórmulas balbucean sus oraciones después de que han ido a la cama, mientras se bañan o se visten por la mañana. La gente puede pensar lo que le plazca, pero no puede depender de aquello que a los ojos de Dios no es orar. Las palabras dichas sin corazón son completamente inútiles para nuestras almas, como el sonido del tambor del pobre pagano delante de sus ídolos. Donde no hay corazón, puede haber trabajo de labios y de lengua, pero no hay nada que Dios escuche, pues esto no es oración. No tengo dudas que Saulo pronunció muchas largas oraciones antes que el Señor le encontrase en el camino a Damasco. Pero no fue hasta que su corazón fue quebrantado que el Señor dijo: Él ora. Hechos capítulo 9, versículo 11. ¿Esto te sorprende? Escúchame y te mostraré que no estoy hablando sin razón alguna. ¿Piensas que mis afirmaciones son extravagantes e injustificables? Dame tu atención y pronto te demostraré que solo estoy diciendo la verdad. ¿Has olvidado que no es natural para cualquiera orar? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. El deseo del corazón del hombre es alejarse de Dios y no tener nada que ver con Él. Sus sentimientos hacia Dios no son de amor, sino de miedo. ¿Por qué entonces un hombre oraría cuando no tiene un verdadero sentido del pecado, ni ningún sentimiento real de las necesidades espirituales, o ninguna creencia profunda en las cosas que no se ven, ni deseos de santidad y cielo? La gran mayoría de los hombres no conocen ni sienten nada acerca de todas estas cosas. Las multitudes andan por el camino ancho. Mateo capítulo 7, versículo 13. No puedo olvidar esto. Por esto te digo audazmente, creo que pocos oran. ¿Has olvidado que orar está pasado de moda?
Es una de esas cosas que muchos estarían más bien avergonzados de admitir. Hay cientos de personas que preferirían ir a una batalla que ya está perdida o enfrentarse a una situación sin esperanza alguna que confesar públicamente que tienen el hábito de orar. Hay miles de personas que, cuando se vieran obligados a dormir en la misma habitación con un extraño, irían a la cama sin una oración. Vestir bien, ir al teatro, creerse listo y agradable, todo esto está de moda, pero no orar. No puedo olvidar esto. No puedo pensar que un hábito común como este, para muchos, sea algo de qué avergonzarse. Por eso creo que pocos oran. ¿Has olvidado las vidas que muchos viven? ¿Podemos realmente creer que la gente está orando contra el pecado de noche y de día cuando los vemos hundirse en él? ¿Podemos suponer que oran en contra del mundo cuando están completamente absortos y ocupados en sus actividades? ¿Podemos pensar que realmente le piden a Dios la gracia para servirle cuando no muestran para nada el más mínimo deseo de servirle? Oh, no. Es claro, como la luz del día, que la gran mayoría de la gente no pide nada a Dios o realmente no desea de corazón lo que pide, que no es más que lo mismo. El orar y el pecar nunca vivirán juntos en el mismo corazón. La oración consumirá al pecado o el pecado ahogará la oración. No puedo olvidar esto. Miro la vida de los hombres y creo que pocos oran. ¿Has olvidado las muertes que muchos mueren? ¿Cuántos, cuando se acercan a la muerte, parecen completamente extraños a Dios? No solo son tristemente ignorantes de su evangelio, sino carentes de poder para hablarle a Él. Hay una dificultad terrible y timidez en sus esfuerzos por acercarse a Él. Parecieran abordar algo nuevo, como si quisieran ser presentados ante Dios o como si nunca antes hubiesen hablado con Él. Recuerdo haber escuchado de una dama quien estaba ansiosa de que un ministro la visitara en el último tiempo de su enfermedad. Deseaba que él orara por ella. Él le preguntó por qué cosa quería él que orase. Ella no lo supo y no pudo decírselo. Ella se encontraba totalmente incapacitada para nombrar cualquier cosa que deseaba que él pidiera a Dios por su alma. Todo lo que ella parecía desear era que el ministro cumpliera con sus oraciones de manera formal. No puedo entender esto. Los lechos de muerte son grandes reveladores de secretos. No puedo olvidar lo que he visto en los enfermos y moribundos. Esto también me lleva a creer que pocas personas oran. No puedo ver tu corazón. No conozco tu historia privada en cuanto a los asuntos espirituales, pero en cuanto a lo que veo en la Biblia y en el mundo, estoy seguro de que no puedo hacerte una pregunta más necesaria que esta. ¿Oras? Notas a pie de página. Credo de los Apóstoles. Declaración temprana de la creencia cristiana que todavía se usa ampliamente. La primera mención de la expresión Credo de los Apóstoles aparece en una carta del año 390 después de Cristo. Recibe su nombre de una de las primeras tradiciones ampliamente aceptada en el siglo IV, de que cada uno de los 12 apóstoles contribuyó con un artículo al credo. Carne, carnal, sensual, opuesta a la espiritual. Enemistad, la condición de ser un enemigo. Considere segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Vea también Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 14, versículo 30. Efesios capítulo 2, versículo 2. Efesios capítulo 6, versículo 12. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 19.